Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir la carta que escribió nuestro hermano Pablo a las iglesias en Galacia. Amén. Gálatas capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 6 y 7. Yo voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta estas palabras que emplea aquí el escritor. Y dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Amén. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Y ahora voy a leerles en la versión, la Reina Valera 1960, que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Yo soy un tantito mala para colocar títulos a las enseñanzas, lemas. Con eso, no, yo me vuelvo un 8. Siempre me pierdo en eso. Pero en esta me surgía mucho debemos estar al cuidado o estar pendientes de quienes nos están entrevistando para darnos una visa para el mundo. Amén. Y en esta carta que escribe el apóstol Pablo a las iglesias en Galacia, yo lo tomé y yo decía: esta es una carta que el Señor envía a las iglesias en Colombia, trayéndolo al contexto actual. Y él en esos 6 capítulos siempre nos confronta y nos dice que tengamos mucho cuidado de quienes nos engañan, nos quieren engañar. Que no olvidemos lo que ya hemos aprendido. Y no por hombres, porque el mismo Pablo lo dice, que este evangelio a él le fue revelado no por hombres, ni por enseñanza de hombres, sino que vino directo del Señor Jesucristo. Amén. Si nos damos cuenta, aquí antecitos en el versículo 4, a partir del versículo 1, pero el versículo 4 dice que Él fue el que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Amén. Que no, por ende, no fue algún hombre carnal que lo hizo por nosotros. Por ello es a Él a quien debemos obedecer y a quien debemos estar pendiente de lo que nos enseña. Y todo lo que primero nos dice Él, pues está alegre porque hemos aprendido. Bueno, se lo dice aquí a las iglesias, pero yo lo tomo muy personal, la verdad. Que está alegre porque hemos aprendido del Señor, porque seguimos su palabra, pero que está preocupado también porque hay muchas personas malas, el enemigo por medio de ellos, que se han infiltrado a las iglesias. Y yo creo que actualmente también tenemos ello. Hay muchos infiltrados dentro de nosotros, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro de las iglesias en general, que están tratando de sacarnos, de distorsionar lo que ya hemos aprendido, lo que ya el Señor nos ha revelado, para que demos un paso al costado
y sigamos camino y hagamos cosas que no son del Señor, que no le agradan a Él, que no nos conviene. Y debemos estar súper pendiente de ello, porque el apóstol Pablo nos dice y nos recuerda que, nos dice, recuerden que yo antes, o sea, recuerden mi manera de vivir antes, yo era súper celoso en cuanto a las tradiciones de mis antepasados. En una versión dice de mis antepasados, en otra versión dice de mis padres. Que él era muy celoso de eso para que todos siguiesen correctamente el camino o lo que se les había enseñado en la tradición. Y que gracias al Señor Jesucristo, pues sí, le obedecemos, pero ya no seguimos la ley que Moisés les había enseñado a ellos, y ya no seguimos la ley nosotros. Por tanto, nos cubre es la gracia del Señor, esa que tuvo para con todos nosotros y para con ellos también, porque para ellos también fue derramada esa gracia maravillosa para el Señor. Y es tanta la, ¿cómo diría la palabra? La angustia, el dolor que sentía este apóstol estando él encarcelado y no poder ir hasta allá personalmente y expresarle toda esta angustia y todas estas palabras que él tenía para con estas iglesias, que lo pudo expresar en las distintas cartas que envió a los distintos lugares, pero en esta nos hace confrontar dos cosas que ya les había comentado al inicio: el antes y el ahora. Nos hace confrontar esas dos cosas a esta iglesia, a mí personalmente, y no sé, de pronto aquí alguno que tenga como ese encaramiento, porque en todo esto que él decía también tuvo como un pequeño percance con Pedro, que también quería como imitarlos a ellos, ¿cierto? Porque dice ya en el versículo 4, bueno, en el siguiente versículo, que es el 2:11, que él tuvo un pequeño enfrentamiento con Pedro porque antes él comía y compartía con los gentiles, de los que no eran circuncidados. Y después que vino uno de los apóstoles a compartir con él quería ya como dejarlos atrasito. O sea, como tuvo miedo de las críticas que esas personas de allí, fariseos y demás, tuviesen contra él. Porque dice la palabra que tuvo miedo de ser afectado por las críticas y menospreció a los gentiles, quienes decían que era necesario que se circuncidaran. Y compartía con ellos, pero ya después como que los desechó. Y nosotros también debemos tener cuidado de ello, porque a veces queremos imitar lo del mundo y queremos alejarnos de la iglesia y queremos alejarnos de pronto de los hermanos, de quienes sí están ahí para nosotros, de quienes sí están dispuestos a ayudarnos con la oración. Puede que no sea algo que nosotros veamos físicamente, pero la oración es de demasiada ayuda para con nosotros, todos en comunidad. La palabra del Señor nos dice que, y el hermano en la vigilia nos decía, todos somos unos miembros de un solo cuerpo. Y debemos estar al cuidado de eso, debemos estar al cuidado de ello. Mire que antes éramos
La Biblia lo dice, antes éramos, y aquí en esta misma carta, antes éramos esclavos de otros dioses que ni siquiera conocemos, que ni siquiera existen. Solo lo hemos oído de nombre. Solo hemos sabido que por ahí existe uno que otra estatuilla. ¿Sí está bien? Estatua. Una que otra, de diferente nombre, de todo. Para todo hay un santo. Hasta el santo cachón que llaman también. A todo le tienen un santo. A todo le hacen un monumento, una estatua, una estampilla, o algo que se puede tocar, algo que hay que cuidar, porque si se cae se parte y entonces se pierde todo lo que se invirtió en hacer eso que ustedes ya saben, la estatua, perdón. Esta cosa, esto que ustedes llevan de un lado para otro, un objeto en sí, un muñeco pintado que usted lleva y trae y tiene que cuidar y tiene que limpiar y sacudirle el polvo, porque si lo deja mucho tiempo quieto, pues, se llena de telarañas y de polvo. Y antes éramos esclavos de eso. Y nosotros yo bien ignorante en eso. Yo nunca fui de creer que en me perdonan, pero que creer en la Virgen y que creer en San Antonio y San Benito y San no sé cuáles más hay. O sea, yo oía muchos nombres, pero yo en mi ignorancia yo decía, pero si eso es un muñequito, o sea, ¿qué me va a cuidar? Antes yo tengo que cuidarlo a él porque si se cae se daña. Si es en un papelito, si se me moja se daña y luego se pierde la imagen y queda distorsionada. Y antes éramos esclavos de todo eso y servíamos al enemigo, éramos esclavos de los que estuvieron en el mundo, de fiestas, de borracheras. Incluso hay quienes usaban palabras horribles, soeces, éramos desobedientes. O mejor dicho, obedecíamos a la ley que nos cubría. Y hay quienes nos conocieron en ese entorno. Y cuando ya llegamos a los pies del Señor, primero se maravillan. Y dicen, wow, qué chévere poder ser como ella, qué chévere poder ser como él. Pero llega un punto en que el enemigo los usa de tal manera que esa misma persona que se maravilló y que se alegraba porque pues vio el cambio en nosotros, quiere hacernos caer. Y entonces, como lo decía al inicio, se camuflan y se acercan a nosotros y muchas veces también empiezan hasta a estudiar la misma palabra para confrontarnos con ellos y malinterpretar ciertos versículos o incluso toda la Biblia para hacernos creer, para que entendamos de una manera distorsionada la verdad de Dios. Y empiezan a decirnos, no, pero tú puedes hacer esto y no pasa nada. Tú puedes salir a la parranda y no pasa nada, como el dicho que hay en el mundo, el que peca y reza empata. Pero con el Señor no es así. Con el Señor no es así, con el Señor debemos estar firmes en lo que aprendimos de parte del Señor. Debemos estar agarrados de su mano, escondernos en su mano como lo cantábamos al inicio. Escondernos en la mano del Señor y de ahí nadie nos va a mover. Por fuertes que sean los vientos, por arrasadora que sea la tormenta, si estamos escondidos en la mano del Señor, nada nos podrá mover. Y esas personas y ese enemigo no podrá apartarnos, porque eso es lo que quiere, ganarse nuestra confianza para por cualquier grietita que de pronto tengamos, meterse por ahí y jalarnos.
y jalarnos y sacarnos de la verdad. Porque el enemigo sabe que está cerca la venida del Señor y que si nosotros estamos allá, pues más para Él. Pero qué bueno es decirle no. Yo he aprendido algo que el Señor me reveló y no lo pienso dejar. Qué bueno es decirle a eso. Y también confrontarle por la palabra, porque así como muchas personas malinterpretan los versículos, los capítulos, las cartas, todo lo que está escrito dentro de la Biblia, también el Señor nos revela la verdad para con cada una de esas palabras que están escritas allí. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Y así como estuvimos un día esclavos, Cristo también nos ha libertado. Nos ha libertado. Y por esa liberación que Él ha dado a nuestra vida, es que permanecemos firmes. Amén. Gloria al Señor. Y por mucho que venga, permanecemos en el Señor. Y debemos estar al pendiente de esos infiltrados, como les decía al inicio. Porque al igual como cuando se va a una entrevista, bueno, yo nunca he estado en una entrevista para los de la visa, quienes sí han estado, saben que se les hacen preguntas. Y dependiendo de la respuesta de esas preguntas, va siendo seleccionado, va siendo aprobado para si le dan sí o no y también para cuánto tiempo les da. Y así hay muchas personas que el enemigo tiene trabajando. Y de pronto nos dicen, no, pero si tú te apartas del evangelio 1 o 2 días, 2 semanas, un mes, al mes vuelves y te reconcilias y vuelves a tu ciudadanía. Pero es que esa ciudadanía que el Señor nos ha dado, yo pienso que es inamovible. Inamovible porque Él pagó un precio muy alto por nosotros. Es invaluable el precio que pagó el Señor por nosotros. Y por ello debemos nosotros obedecerles y estar firmes para con Él. Y estar pendientes de la persuasión que hace el enemigo con nosotros. De todo lo que nos quiere enseñar supuestamente. De las acciones que tiene para con nosotros. De la manera que nos quiere hacer vivir, de la manera de la que nos quiere hacer pensar. Debemos estar al pendiente de ellos, porque así como Él está pendiente de qué es lo que nosotros hacemos, nosotros también debemos estar pendientes qué es lo que hacemos que le agrade al Señor, amén, porque ese es nuestro fin. Ese es nuestro trabajo, estar pendiente de lo que hacemos para con el Señor y que sea agradable para Él. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Y mire lo que el Señor nos dice también. Que debemos nosotros, lo que les había dicho al inicio, estar al pendientes unos de los otros para poder seguir adelante, para poder tener buenas obras y poder dar un buen fruto del Espíritu Santo, amén. Gloria al Señor Jesús. En el capítulo 5, ahí el Señor nos dice que debemos estar firmes en la libertad que Cristo nos dio, porque Él nos hizo libres y ya no estamos sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Sino que ahora debemos aprovechar a Cristo. Ahora debemos estar tranquilos porque le conocemos a Él. Bueno, que Él nos conoce también, porque más adelante nos dice eso. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor por su amor, por su misericordia. Gloria al Señor porque Él se ha placido
en darnos a conocer su evangelio. Y gloria al Señor porque ha tenido misericordia para con nosotros hasta el día de hoy, para permanecer en su camino, para estar ahí, para, a pesar de las dificultades, permanecer, como dice un dicho, firme como la gelatina, sí. Se mueve pero no se cae, porque tiene un cimiento, perdón, porque tiene una base. Y aunque nos quieran mover, estamos ahí, en el Señor. Amén, amén, porque estamos de la mano del Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Y estar pendiente de esos que Pablo nos dice, que de aquellos que nos quieren mutilar, que quieren acabar con nosotros, para gloriarse en el trabajo que se les ha encomendado las fuerzas oscuras, lo malo y lo perverso. Amén. Y como dice Pablo, ojalá sean ellos mutilados a ellos mismos y nosotros permanezcamos en el Señor. Gloria al Señor Jesús. Y como dice, como continúa diciendo, nosotros andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de esta carne, que es traicionera, pero debemos estar pendientes. Debemos estar pendientes y orar unos por los otros y orar al Señor y escondernos en la mano del Señor y estar al pendientes, hermanos. Vuelvo y les repito, estemos al pendiente de aquellos entrevistadores que quieren hacer lícitos cosas que no nos es permitidos. Ya nos lo dijo el apóstol, todo nos es permitido, pero cuidado de lo que vamos a hacer, porque no todo nos es lícito y no todo nos conviene, no todo es conveniente. Todo puede parecer bueno, pero no todo es conveniente para nosotros, porque perturba nuestra vida, daña nuestro camino, coloca resbaladizos en el camino y tropezamos. Coloca muros, coloca piedras, coloca cosas lisas para que al colocar el pie resbalemos y caigamos. Pero cuando estamos de la mano del Señor, todo esto no nos afecta, no nos afecta. Y hermanos, bueno, esto era una corta reflexión que quería compartir con ustedes, porque es necesario y es bueno estar pendiente de ello y recordar que nosotros no dependemos de lo que nos puedan dar afuera, sino dependemos de lo que Dios quiera darnos y de lo que Él sabe que necesitamos. Así que, hermanos, estemos pendientes de esos entrevistadores que quieren sacarnos del camino, que quieren sacarnos de la iglesia. Y no sé si alguien quiere estar en pie y darle gracias al Señor. No sé qué haya captado usted de esto, hermano, pero yo sí, el Señor me habló fuerte con esta carta, porque me puso a pensar de muchas cosas que antes hacía, que alguna vez hice tal vez por ignorancia, por desobediencia, por creer que yo misma podía hacer las cosas por mis propias fuerzas, por creer que lo que yo estaba haciendo, lo que hacía estaba bien, por confiar en mi propia prudencia, por confiar en mí misma y por no confiar en el Señor. Y qué bueno es primeramente confiar en el Señor a pesar de, por sobre de y pese a. Gracias, mi hermana. Qué bueno es solo confiar en Él y estar agarrado de su mano. Bendito y soberano Jesús, santo y eterno es tu nombre.